Isaías 55, versículos del 1 hasta el 7. Y hablamos de una invitación. Dios siempre nos ha invitado. Nosotros los seres humanos siempre hemos rechazado la invitación. Nosotros, los hijos de Dios, los que ya nos decimos que somos cristianos y que ya estamos bautizados, que ya somos miembros de la iglesia, Dios siempre nos invita y nosotros seguimos en la misma, rechazando la invitación de Dios. ¿Cuántas veces te han invitado, ya sea el pastor o los miembros de la iglesia, a venir a la iglesia o a venir a colaborar, a ayudar en alguna actividad de la iglesia? Tú eres miembro de la iglesia, pero ¿cuántas veces te tienen que invitar a la iglesia para que vengas a la iglesia? Entonces es muy interesante que Dios nos invite en Isaías 55, porque Él dice: venid a mí. Ahora, otro punto, en el versículo 3 dice: inclinad vuestro oído. Para que tú puedas buscar a Dios, la mejor manera de buscar a Dios es de rodillas. El mejor momento en que tú puedes recibir una paz y una bendición es de rodillas. Porque el mejor momento en el que tú puedas buscar a Dios es cuando estás de rodillas. ¿Qué quiere decir que estás de rodillas? Que tú estás dominado y que tú estás a los pies de un rey, de un salvador, de un Dios que todo lo puede. Algo importante es esto, por eso dice Isaías 55:3: inclinad vuestro oído. ¿Por qué? Porque cuando tú inclinas el oído, cuando tú estás de rodillas, tú tienes una bendición. Y esa bendición es de que tú vienes a arrodillarte, a humillarte delante de tu Dios, pero también esperas que así como tú pides algo, oír de Dios la respuesta a lo que tú pides. ¿Está entendiendo el punto? Es muy importante este versículo 3, porque dice: inclinad vuestro oído. ¿Y por qué es importante inclinar el oído? Porque es una de las maneras de rodillas como podemos oír a Dios más cerca, más profundamente. Otra cosa es, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. En segundo lugar dice: oíd y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá vuestra alma. Hermano, ¿oíd qué? Palabra de Dios. Oíd la palabra de Dios. Es triste que hoy en día, hermano, no tengamos ese hambre y ese deseo de aprender de la palabra de Dios. Es triste que hoy en día nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, tenemos una computadora. En la mayoría de las casas hay una computadora y que tú puedes leer o tú puedes escuchar a través de la computadora la palabra de Dios leída. Tú puedes estar haciendo tu quehacer en la casa y tú puedes estar escuchando la computadora, puedes estar escuchando la palabra de Dios. Hay otros aparatitos, MP3 o USB o aún en tu celular. Yo traigo, mi hijo en mi celular me puso la Biblia, traigo como 3 versiones de la Biblia, todavía la puedo oír ahora. La fe viene por el oír. ¿Se acuerda que hace tiempo le dimos un CD? Un CD con la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Usted puede poner el CD ahí en su casetera y usted puede estar oyendo con un CD. Para los niños usted puede poner el CD y puede estar oyendo palabras. Los niños pueden oír la historia de la Biblia en inglés a través del CD. La fe viene por el oído. Hay muchas maneras, hermano, en que usted puede leer la palabra de Dios o oír la palabra de Dios. Pero Dios nos invita a que vengamos a Él, oigamos de Él, para que viva nuestra alma. Vivir el alma da a entender que nosotros tendremos vida eterna. Entonces, como tú le das comida al cuerpo para que se sienta fuerte, poderoso, entonces sí le debes de dar comida al alma, lo de adentro, lo que te sostiene. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque en 1 Corintios, que aunque el hombre exterior se vaya desgastando, o sea, el cuerpo de nosotros se va acabando, el interior, dice el apóstol Pablo, se va renovando día a día. Qué importante es, hermano, el versículo 3 cuando dice: inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma.
Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia este día? Pues casi nadie. Si yo le digo, levante la mano, quizás todos van a levantar la mano. Pero sinceramente, ¿cuántos leyeron la Biblia este día? Mañana, ¿cuántos van a leer la Biblia mañana? ¿Cuántos van a leer la Biblia el martes, el miércoles? Hermano, cuando tú no lees la palabra de Dios, tu alma se está muriendo espiritualmente. Por este versículo 3 es muy profundo, es muy importante, porque si tú no te inclinas, quiere decir que tú no tienes respeto a Dios y no tienes reverencia a Dios, porque no tienes tiempo para Dios. Si no te inclinas, si no te oras, si no te pones a orar y no lees la Biblia, ¿cómo quieres fortalecerlo de adentro? Espiritualmente tú no puedes progresar, porque tú no alimentas tu alma. Tú alimentas el cuerpo y le das al cuerpo lo que tú quieres. ¿Ok? Porque tú puedes darle al cuerpo lo que te dé tu gana. Ya sea si tienes una dieta o no tienes una dieta, tú comes lo que tú quieras comer. Si el doctor te dice no comas grasa, tú vas a comer grasa. Si el doctor te dice no comas azúcar, vas a comer azúcar. Si el doctor te dice no comas sal, vas a comer sal a propósito. Todo lo que te digan, no hagas eso, a fuerza lo tienes que hacer. Todo lo contrario a lo que te dicen, tú lo tienes que hacer, como una rebeldía, como un capricho. Hermano, ¿y por qué cuando te decimos ven a la iglesia no vienes? ¿Y por qué cuando te decimos lee la Biblia no la quieres leer? ¿Por qué cuando te decimos ora, toma el tiempo para orar, no lo quieres hacer? Porque te estamos dando un consejo bueno. El que te da un consejo malo, siempre lo vas a tomar el consejo malo. Hermano, Isaías 55:3, ojalá que se lo pueda aprender de memoria, porque dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Son tres pasos. Tres pasos que está diciendo Isaías 55:3. ¿Qué dice? Inclina tu oído. Si tú vas a buscar a Dios, te tienes que humillar ante Dios. Tú no puedes buscar a Dios con orgullo, con vanidad. Ante la presencia de Dios tiembla la tierra, dice. Entonces, si la tierra tiembla, ¿quién eres tú y yo para no temblar ante la presencia de Dios? Para venir a Dios tenemos que arrodillar. Cuando nos arrodillamos, dice que hemos de venir al Señor y tenemos que oír. Y si oímos palabra de Dios, nuestra alma va a vivir. Qué importante. Cuando nuestra alma vive, cuando tenemos una respuesta de Dios, ¿qué dice el versículo 3? Y haré con vosotros pacto eterno. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. ¿Por qué un pacto eterno? Porque Dios es eterno. ¿Por qué un pacto eterno? Porque Dios es eterno. Y Dios no hace un pacto de 1 año, 2, 3 años, o de 30 años, 50 años. Dios bendice tu vida para siempre. Cuando tú empiezas a venir a Dios, cuando tú te inclinas ante Dios, cuando tú oyes palabra de Dios, tú vives por una eternidad. Qué tremendo, hermano. ¿Ves qué importante es estudiar la Biblia? Y me llama la atención el versículo 5. Fíjate, cuando tú ya eres cristiano, cuando tú ya conoces la palabra de Dios, ¿qué dice el versículo 5? Vamos a estudiar el versículo 5 y el versículo 6 y el versículo 7, pero mira cómo dice el versículo 5. Y es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué dice el versículo 5? He aquí, llamarás a gente que no conociste. El trabajo mío como pastor, fundador de iglesias, el de mi esposa, el de mi hijo, el de mi hija, es ir cada 3 años, cada 4 años de un lugar a otro lugar, de una ciudad a otra ciudad, formando iglesia o estableciendo iglesia. Eso es nuestro trabajo, fundar iglesia. Aquí tenemos 11 años, ¿ok? Y no hemos progresado tanto como en otros lugares. Pero damos gracias a Dios, porque ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 5? He aquí, llamarás a gente que no conociste. A todos ustedes, a ninguno conocieron, de todos, aún con los que comenzamos esta iglesia, nunca en nuestra vida los habíamos visto. Usted que está ahora en esta iglesia, nos conocemos, ¿por qué, hermano? Por causa del Evangelio. ¿Por qué nos conocemos? Porque estamos formando parte de esta iglesia. Cuando yo llegué aquí con mi familia, aquí no conocíamos a nadie en Charlo.